Gracias y paz a todos en esta hora. Quiero enviar saludos a todos aquellos que nos apoyan en este canal de estudios bíblicos. Gracias por compartir, gracias por darle like, gracias por suscribirse a este canal de estudios bíblicos y que la palabra de Dios así corra y sea glorificada. Hoy vamos a continuar con este estudio de la epístola del apóstol Pablo a Tito, el capítulo 1, versículo 1 al 4. La verdad según la piedad. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. La verdad según la piedad. Esta carta a Tito tiene un componente teórico y práctico. Hay cartas que son mucho más teológicas, como la epístola a los Romanos, puesto que era un asunto de aclaración teológica. Pero esta carta parte de lo práctico. Ese es su motivo y propósito. De ahí la expresión de Pablo en el versículo 1, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es una carta personal, como lo señala el versículo 4, pues Tito iba a cumplir una misión específica en las iglesias de Creta, aunque hoy para nosotros se convierte en una carta para toda la iglesia. Ahora, el versículo 1 inicia diciendo, Pablo, siervo de Dios. Esto es una expresión que nunca había usado en las demás cartas. Casi siempre el apóstol Pablo inicia saludando diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Aunque seguido luego vemos esta misma expresión, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. La iglesia primitiva sabía muy bien la importancia y función de los apóstoles en cuanto al fundamento de la iglesia. Efesios capítulo 2, versículo 20 nos enseña que la iglesia debe edificarse sobre el fundamento de los apóstoles. Esta siendo la función específica, puntual y precisa de los apóstoles, poner el fundamento de la iglesia. Así que esta presentación e identificación centra la atención en que lo que va a enseñar o escribir en esta carta es una labor apostólica, es una función como apóstol. Es una iglesia que está en inicio, que está en su organización, que está comenzando. Pablo escribe esta carta a Tito para que él sepa qué es lo que debe hacer en las iglesias de Creta en cuanto a la organización, tal como lo dice el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y segundo, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo, no pudiendo ir a todas las iglesias a la vez para ir a ayudar a cumplir su función apostólica, usa a varios de sus colaboradores, entre ellos Tito, Timoteo y otros, para poder llevar a cabo su ministerio, tal cual a lo que el Señor lo había llamado y enviado. La iglesia primitiva, repito, conocía muy bien la importancia y la función de los apóstoles, así que siempre Pablo en todas sus cartas colocaba este sello, Pablo, apóstol de Jesucristo. Hoy nosotros también debemos tener claro que el fundamento de la iglesia ya está puesto por los apóstoles. No hay que poner fundamento sobre fundamento, sino que nosotros ahora somos piedras vivas edificadas, como dice el apóstol Pedro en su primera carta. Ahora nosotros somos piedras vivas edificadas sobre el fundamento que es Cristo, puesto por los apóstoles. Por lo tanto, cualquier identificación de algún pastor hoy que se haga llamar apóstol es falsa y es inaceptable. Luego el apóstol Pablo, de decir esta expresión, continúa diciendo conforme a la fe de los escogidos. La frase que continúa Pablo luego de escribir apóstol de Jesucristo es diferente en cada carta y tiene mucho que ver con la idea general de cada carta. En Romanos, por ejemplo, dice, llamado a ser apóstol,
apartado para el Evangelio de Dios. A los Corintios dijo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. A los Gálatas dice, apóstol no de hombres, sino por Jesucristo. A Timoteo dice, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Y a los hermanos de Creta, como vemos aquí en esta carta a Tito, dice apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios. La intención de esta frase es de servir a la fe de los escogidos. Pablo, apóstol de Jesucristo, con miras a servir a la fe de los escogidos. Esta es la intención de esta frase. Conforme a la fe que ellos tienen, conforme al ministerio al cual Pablo fue llamado, conforme a esa misma común fe, Pablo les quiere servir a ellos por medio de Tito. Pablo no plantó las iglesias de Creta, pero con su apostolado itinerante ayudó en el fortalecimiento de muchas iglesias. Esto lo vemos, por ejemplo, en la carta que escribe a los romanos. Pablo no plantó la iglesia en Roma, pero sí quería llevar a cabo su función como apóstol a los gentiles a la iglesia de Roma, y por eso les dice en el capítulo 1, versículo 10 y 11. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es lo mismo y es la misma intención y función que el apóstol Pablo quiere hacer con las iglesias de Creta. Ahora, esta frase también nos muestra la obra maravillosa de Dios. Aunque Pablo no plantó las iglesias en Creta, la iglesia tenía una fe común con Pablo, como dice el versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Aunque esto está escrito a Tito, el apostolado de Pablo era de acuerdo o conforme a la fe de los escogidos. Había una fe común entre ellos. La fe de los escogidos es algo preordenado por Dios. Es algo que Dios ya ha dispuesto en sus escogidos, en sus señalados, en sus elegidos, tal como nos lo enseña Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquellos que escucharon el mensaje, aquellos que creyeron al mensaje, fueron aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Así que la fe de los escogidos es algo preordenado por Dios. ¿Y esto desde cuándo? Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que la elección de Dios o los escogidos de Dios es desde antes de la fundación del mundo. La fe es un don de Dios. La fe no es una obra del hombre. La fe es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe es una gracia de Dios. Los escogidos son escogidos de Dios. Nosotros no escogimos a Dios. Él nos escogió a nosotros, porque la salvación es por gracia y no una obra de elección del hombre. Cristo dijo a sus discípulos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros primero. Juan capítulo 15, versículo 16. Ahora, en este saludo vemos la obra de Dios en pasado, presente y futuro. Y a su vez nos enseña la señal de los escogidos. Alguien puede preguntarse, ¿cómo sé yo si soy un escogido de Dios? ¿Cómo sé yo si X o Y hermano es escogido por Dios? Y vamos a mirar primero los tiempos de la obra maravillosa de Dios, pasado, presente y futuro. En cuanto al pasado ya vimos la fe de los escogidos, que es preordenada para vida eterna desde antes de la fundación del mundo, o como dice el final del versículo 2, desde antes del principio de los siglos. El tiempo presente es lo que dice al final del versículo 1.
la verdad que es según la piedad. Esa es la obra que Dios en el presente va haciendo en la iglesia. La piedad, guiando a su pueblo a una vida de piedad. Y el tiempo futuro sería el principio del versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esto fue lo que Dios prometió a los padres y profetas y que luego cumplió en Cristo Jesús. Y de ahí que la salvación es segura porque el sello fue puesto en Cristo Jesús cuando murió y resucitó de entre los muertos. Luego, ¿cuál es la señal de los escogidos? Lo vemos al final del versículo 1. Pablo dice, el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Esta palabra piedad, Pablo la usa mucho en las iglesias donde hay problemas de desobediencia, como lo fue en la iglesia de Éfeso, cuando luego le escribe a Timoteo para ayudar a solucionar estos problemas allí, como también aquí en las iglesias de Creta, escribiendo esta carta a Tito, usa Pablo mucho en estas cartas la palabra piedad, como si fuera una palabra favorita de Pablo en este sentido. En ambas cartas, Pablo quiere dejar claro que la verdad no es una utopía, que la verdad de Dios no es algo hueco ni vacío, que la verdad de Dios no es carente de carácter, sino que la verdad está ligada a la piedad. Es decir, que la verdad lleva a acciones piadosas, la verdad de Dios lleva a la obediencia, la verdad de Dios lleva a una buena conducta, a una vida de rectitud, a una vida de santidad. Esa es la señal de los escogidos, la piedad. La evidencia de la justificación es la santificación. La evidencia de tener la verdad de Dios es vivir una vida conforme a la piedad de Dios. Y por último, este es el objetivo y función del apóstol Pablo para los gentiles, y lo dice en el versículo 3, donde dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Este es el objetivo que Pablo tiene para con la iglesia o las iglesias de la isla de Creta. Cumplir su ministerio para con los gentiles y en este caso enviando a Tito a esta isla. Gracia y paz.